Muy bendecido día, hermanos. Vamos a disfrutar del calorcito. Disfruta, hermano, porque ya vienen los días en que vamos a estar bajo cero. Así que disfrutemos estos días al parque, a la playa, qué sé yo. Son días preciosos, ¿verdad? A veces cuando llueve nos quejamos, pero cuando comemos nos damos cuenta que esa fruta, esa verdura, ese alimento es gracias a que cae lluvia, ¿verdad? A veces sale el sol, igualmente el sol hace que lo verde todo florezca. Así que debemos de la gloria de Dios en todo tiempo. Y en el frío también, hermanos, a veces nos quejamos del frío, que cuánto frío hace en este lugar y que no sé qué. Pero usted ve nada más el cambio climático del mundo. El cambio climático está ahorita, hermanos, una cosa tremenda en todo el mundo, y viviendo en este país también. Si usted se va más para el sur, el agua, hay escasez de agua ya hasta en este país. Pero sin embargo, ve aquí nos quejamos del frío, pero todavía hay tantísima agua, ¿verdad? Allá en algunos estados del sur de Estados Unidos no le dejan regar el pasto, está prohibido, ¿verdad? Y hay multas para quien lo hace. Pero aquí usted puede llenar sus albercas, echar agua como le quiera y no hay ningún problema. Obviamente no va a llegar el mil, pero demos gracias a Dios, hermano, por el frío, por el calor, porque el frío aquí hace que haya abundancia de agua. Los pozos, en los ríos, todo el año, lagos por todos lados. Gracias a Dios, hermanos. Vamos a ver una palabra, ¿verdad? Que Dios habló a mi corazón. Y es como Dios quiere que busquemos la bendición, hermanos. Dios quiere que le amemos, que le obedezcamos. Lo mismo de siempre, hermanos. La Biblia no es nada difícil. El ser cristiano no es nada difícil. Es simple, es sencillo, ¿verdad? Y está basado, hermanos, en el amor a Dios y en el amor a este libro. Me da algo de tristeza, ¿verdad? De una persona con la cual nosotros estuvimos en su casa mucho tiempo dando grupo, ¿verdad? Grupo de la iglesia donde nos teníamos antes por algunos años, dando el grupo tanto de matrimonios como de oración, de estudio de la palabra para gente nueva en la iglesia. Y estas personas estuvieron tiempo en la iglesia, yo creo que fácil 6-7 años. Y de ahorita, hermanos, resulta que pues, ya andan en la católica. Pues, entonces todo es de Dios, hermanos, ¿verdad? Dios es el que abre el entendimiento, el que abre el corazón. Así que demos gracias a Dios, hermanos, que hasta este día el Señor nos ha mantenido firmes, ¿verdad? Yo le he dicho muchas veces, no es tanto el que se vaya del catolicismo, sino lo que hace el catolicismo, la maldición que trae el catolicismo, ¿verdad? Que una vez más se lo digo, la idolatría y tantos pecados y mentiras que enseñan, ¿verdad? En los cuales Dios nos dice que salgamos de todas esas sectas, de todas esas religiones falsas, ¿verdad? Para que no vemos ya la destrucción de nuestras vidas, si no es ahorita, en la vida venidera. Me dio tristeza, hermanos, saber que estas personas pues están, ¿verdad? Caídas, o más bien no que están caídas, sino que nunca se levantaron, ¿verdad? Así que mantengámonos firmes. Entonces vamos a Primera de Crónicas, capítulo 10. Versículo 1. Y dice así la palabra. Dice: muerte de Saúl y de sus hijos. Dice: los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl.
y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan esos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió igualmente junto con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Vamos ahí del 13 al 14. Del versículo 13, nos saltamos al 13. Dice: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esa causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor. Tu palabra es una bendición. Tú nos pones, Señor Dios, la bendición para que la sigamos, y nosotros está, Señor Dios, en obedecerla. Abra, Señor, a nuestros corazones, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, vemos entonces aquí como el título, ¿verdad?, de este capítulo dice: muerte de Saúl y de sus hijos. Y vemos como Saúl es muerto y 3 de sus hijos murieron con él, entre ellos el amado Jonatán, o Jonatán, ¿verdad?, que el cual, pues de alguna manera Dios usó para salvar la vida de David, ¿verdad? A veces podemos decir: bueno, ¿por qué vivió Jonatán si era un hombre recto, era un hombre justo, un hombre honesto? Pues también le tocó, hermanos, morir en medio de la rebelión de su padre, ¿verdad? Aquí el punto está, hermanos, que dice que Saúl murió. ¿Por qué? Por su obediencia a Dios, por su justicia, porque amaba mucho a Dios. No, dice que murió por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, con la cual pecó contra Dios, dice, ¿verdad? ¿Y cuál fue su rebelión? Dice: contra la palabra de Dios. Ya había fallado muchas veces, ya había sido desobediente muchas veces, y Dios le había dado varias oportunidades, pero esta vez Dios no lo perdonó, no le dio otra oportunidad. Dice: la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Fíjese nada más, dice que consultó a una bruja. A veces, hermanos, nosotros se nos hace fácil, ¿verdad?, que nuestros hijos a veces no conocen la palabra, nos tenemos que enseñarles, empiezan a leer el horóscopo. Mira que yo soy este signo y que soy el otro, y uno, se le hace uno chistoso. Uno debe decir: no, Dios castiga tremendamente ese pecado de adivinación, de agoreros, de hechiceros, ¿verdad? Y Saúl dice que aquí murió por su rebelión. Dios le quitó la vida porque consultó a una adivina, y no solamente a él, sino también a sus hijos, ¿verdad? Sus 3 hijos, y dice que murieron muchos de su casa y mucha gente de Israel, y el reino fue traspasado, y el reino fue después dividido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues era un hombre rebelde a Dios, rebelde a la palabra. No necesariamente, hermanos, que se haya revelado en todo, ¿verdad? Porque aquí dice algunos defectos que tenía, ¿verdad? Dice: y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Entonces vemos a un hombre, hermanos, que pues siempre se movió, hermanos, en el querer hacer su voluntad. Dios le daba un mandamiento y él hacía lo que bien le parecía. Pero a veces pasa con nosotros, hermanos. Dios nos da un mandamiento y ¿qué hacemos? No, Dios dice eso, pero yo hago lo que bien me parece. Dios dice: no hagas esto. Esos son para aquellos tiempos, de aquellos que hace muchos años atrás. Hoy estamos en otra cultura, hermanos. La Biblia trasciende culturas.
países, lenguas. La Biblia es la Biblia y siempre su palabra va a ser nuestra pauta a seguir, nuestro modelo a seguir. Nunca cambia, ¿verdad? Siempre va a ser, ¿hasta qué, hermanos? Hasta que Él venga. Esta palabra nunca pasará, siempre será. Entonces dice que no consultó a Jehová. Hermanos, él se mató. Él cuando dice que estaba la guerra, empezó la guerra, él podía haber clamado a Dios: perdóname, Señor, en su maldad, perdóname, pero nunca pidió perdón a Dios. Si usted se da cuenta, murió como Judas. Él no se arrepintió ni en su último momento, ni siquiera dijo: Señor, perdóname por mi maldad, perdóname por mi rebelión, perdóname por mi pecado. Primero mataron a sus hijos y él lo debe de haber sabido, y después a él. Pero ni aún así se arrepintió, no dijo: mira toda la desgracia que he traído, mira mi maldad. No, el que dijo: me voy a matar, se suicidó. Le dijo a su escudero: mátame. Como no quiso, pues me suicido yo, ¿verdad? Dios puede haberle dado una oportunidad, pero él nunca la buscó, nunca tuvo un corazón para Dios, ¿verdad? Entonces vemos que toda conducta humana estaba bajo la supervisión de Dios y tiene sus propósitos y planes, ¿verdad? Mediante las acciones de nosotros. Ahora, hermanos, ahora sabemos y entendemos que cada cosa que usted hace va a traer bendición o va a traer maldición a su vida. Es una realidad. A veces vemos las bendiciones, que son muchas, y más en este país. Es un país bendecido. Nosotros estamos, hermanos, de alguna manera cosechando lo que generaciones pasadas construyeron en este país. Es más, muchos de nosotros vivimos en casas que fueron construidas por gente que las construyó antes. Y la Biblia dice, hermanos, la Biblia dice, a veces por la rebelión de un pueblo, cuando la gente se aparta de Dios, dice: mandaré gente de otros lugares a que posean sus casas, sus terrenos, sus huertos y todo eso. Y vemos este país, hermano, cada día se aparta más y más y más de Dios. Me refiero a los originarios de este país, a la gente que tiene 100, 200, 300 años en este país. Se siguen apartando más y más y más de Dios. Ahora, hermano, resulta que llega uno de los países extraños y tiene su casa, una casa, 2, 3 casas a veces. Y ahora ve uno, hermanos, que ellos no tienen ni para pagar una renta, viven del gobierno, a veces viven en la calle. En California, hermanos, hay creo que casi 800,000, 700,000 personas vagabundas viviendo en la calle. 600 y tantas mil, algo así. Ustedes se imaginan, hermanos, en un país, en el país, uno de los países más ricos y abundantes del mundo, hay gente que no tiene ni siquiera un pie cuadrado que le pertenezca. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestras acciones nos llevan a bendiciones o a maldiciones, ¿verdad? Vamos a ir a 2 de Samuel 11. 2 de Samuel 11. Hoy vemos, inclusive, hermanos, ¿verdad? Una iglesia que enseña cosas erróneas, cosas diferentes a la palabra de Dios. Obviamente, hermanos, en sus momentos trae sus consecuencias, ¿verdad? En esta vida, hermanos, pero esta vida es solo un tiempo. El problema es en la venidera, hermanos. Aquí el pueblo de Israel, ¿verdad? Dios nos muestra las consecuencias de sus acciones, de sus actos para ese tiempo determinado, pero también en la venidera lo incluyeron. A veces no, su juicio no es solamente para este mundo, sino también para el que viene, para mucha gente. 2 de Samuel 11, 1. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Eso ya lo sabemos, que era tiempo de guerra y también David tenía que haber salido, ¿verdad? A la guerra, o si no había salido a la guerra, tenía que haber estado haciendo cosas productivas, pero él estaba como de ocioso, ¿verdad? Y sucedió un día de caer la tarde que se levantó David de su lecho.
la tarde, estaba su siestecita, ¿verdad? Estaba tomándose su siesta por allá, los soldados dando su vida y él ahí, ¿verdad? Bien contento, bien tranquilo en su casa. Dice, y sucedió un día que era la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, ¿verdad? Entonces vemos que David en vez de estar por allá por la guerra, pues andaba ahí viendo a ver, ¿verdad? A ver qué pasaba ahí alrededor del castillo, ¿verdad? Y vio a una mujer que se estaba bañando, y en vez de decir esto no debo de hacer, no debo de ver a esta mujer, pues, ¿qué pasó, hermanos? Pues que cayó, ¿verdad? Cayó en una atracción tremenda. Por eso, una vez más, hermanos, el problema de la ropa, ¿verdad? De la ropa. La mujer a veces piensa que el hombre, que si ella se viste, ¿verdad? De una manera muy, enseñando el cuerpo, la mujer dice, no, nadie me debe de ver, ningún hombre me debe de ver. Y si me ves, porque es un maníaco o un pervertido, no, hermano. El hombre peca mucho, hermanos, por su forma de vestir de una mujer, porque Dios lo diseñó así. El hombre por la mirada, hermano, por la atracción física de la mujer cae. ¿Qué cuenta le va a entregar, hermano, una mujer que se viste de una manera indecorosa o provocativa? ¿Qué cuenta le va a entregar a Dios de a cuántos hombres hace pecar con las miradas, con los pensamientos? Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cómo se visten nuestras esposas, nuestros hijos, nosotros como hombres también, ¿verdad? Vemos aquí como por causa de una mujer toda la destrucción que vino a David, no solamente a David, sino a todo el pueblo de Israel. Pero a veces para nosotros son cosas, no pasa nada. Pero les digo una vez más, Dios nos pone la bendición y nos enseña cómo debemos de ser. Dice, la cual era muy hermosa, quedó prendido de la belleza de la mujer. ¿Usted cree que si lo hubiera visto con su vestido, bien vestida, algo hubiera pasado? No, pues anda con su vestido y no hubiera pasado nada, pero él la vio, le vio su cuerpo a la mujer, ¿verdad? Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elá, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta, estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, o sea, su esposo de ella. Y Joab envió a Urías a David, y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra, ¿verdad? ¿Cómo está la guerra por allá? ¿Y cómo está el general? ¿Y cómo están todos, verdad? Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. O sea que David dijo, pues lo voy a mandar a su casa, ¿verdad? Pues ¿para qué? Pues para que duerma con su mujer y mi pecado pues pase desapercibido, ¿verdad? Que el niño salga pues como que es de él, ¿verdad? O sea que el niño es mío, pero pues va a quedar oculto, pero no, mira lo que pasa. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Él mismo lo mandó traer, hermanos, a Urías, y le dice, no viniste por acá, pues ¿por qué no has ido a tu casa? Dice, y Urías le respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo de batalla, y había yo de entrar en casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya, dice, y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Pues ha de haber dicho Urías, pues ¿qué está pasando con este hombre, verdad? Pues está el pueblo en guerra, yo soy un guerrero, era uno de los valientes de Israel, que él no entendía Urías qué pasaba. Y David le dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. David
lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, lo emborrachó, hermanos. Y él salió en la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, cuando descendió a su casa. Fíjense, a un borracho, hermanos, él supo a un borracho, eso porque prácticamente pues el rey lo obligó a beber. A un borracho, hermano, no perdió la compostura, ¿verdad? No perdió sus cabales. Hay mucha gente, hermano, que con 2 o 3 copitas y pierden. Hay mujeres, hermano, con 2 o 3 copitas y pierden la vida y pierden todo. Hay hombres que 2 o 3 copitas pierden hasta la vida, porque se ponen locos, se ponen agresivos, violentos, y cada locura que hace la gente, hermano, cuando está borracha, dice que aquí no perdió la compostura para nada. Él seguía pensando, ¿verdad? Correctamente, y fue y se durmió con los siervos del rey. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió la carta diciendo: pon a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que hiera, para que sea herido y muera. Fíjense nada más, amigo. Bueno, no quiso quedarse con su mujer. Va a salir a la luz que pues ella está encinta y pues es mi hijo, entonces pues lo voy a mandar a matar. Y él lo mandó a matar, hermanos, David. Este hombre, hermanos, el cual tiene unos salmos preciosos, que tiene una revelación de Dios, hermano, muy profunda. Ese hombre agradable a los ojos de Dios. Miren, hermano, ¿qué hizo? Manda a matar a un hombre justo, a un hombre bueno, a un hombre valiente, a un hombre que amaba a Dios. Urías, Eteo creo que no era ni israelita, era Eteo, pero él amaba a Dios de Israel. Y dice que tanto amaba a Dios de Israel que inclusive su nombre era Urías, que quiere decir Jehová es mi luz. Fíjese nada más, y este hombre, ¿verdad? David manda a matarlo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Dice 17. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Ahora, hermanos, ustedes se dan cuenta que no nada más murió Urías, murió más. O sea que aquí no lo menciona, pero David no fue culpable nada más de la muerte de Urías. También fue culpable de algunos otros que murieron, hermano, injusta e inocentemente por culpa de la maldad de David, ¿verdad? De hacer que se acercaran al muro, y en el muro aventaban piedras, aventaban aceite, aventaban lanzas, y los mandaron hacia el frente, hermanos. Y digo, cuando vayan hacia el frente, todos se retiran, los dejaron solos y los mataron. No tenían que haber hecho eso. Entonces murió Urías y también otros inocentes. ¿Por culpa de quién, hermanos? De David. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué se acercaron demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabían lo que suelen arrojar desde los muros? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. O sea, ellos sabían, hermano, que no tenían que acercarse. Un general, hermano, sabe lo que tiene y lo que no tiene que hacer en una guerra para no tener pérdidas. Pero aquí hicieron una cosa, hermanos, pues inaceptable, pues solamente para matar a Urías, ¿verdad? Fue el mensajero llegando, como contó a David todo aquello a que Joab le había enviado, y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume uno a uno, hora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido,
Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Wow, hermanos, dice que esto fue desagradable a los ojos de Dios. ¿Cuántos queremos que Dios piense que estamos haciendo algo desagradable? Que diga, lo que estás haciendo no me gusta. Si hermanos, si cuando estamos haciendo algo incorrecto, usted ve un policía y dice, ay Dios mío, ya la regué aquí, este policía a ver si no me para. Cuando vamos a la corte, ay, no somos agradables, ¿verdad? Para las leyes del país. Entonces, dice aquí, lo que hizo David fue desagradable a los ojos de Jehová. Muy desagradable, hermanos, ¿verdad? Dice, entonces estamos en el 27 y 28, ¿verdad? Entonces, vamos al capítulo 12. Dice, Jehová envió a Natán, fíjense, entonces Dios, ¿verdad? Amonesta a David. A veces Dios, ¿verdad? Le habla sueños a David, a veces llegó a hablar directamente, esta vez le habla, ¿verdad? Por medio de un profeta, y le dice que entonces Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en la ciudad, el uno rico y el otro pobre. Fíjense nada más, Dios le manda decir al profeta Natán que le diga a David, pues que lo va a castigar. Dile a David que lo voy a castigar por lo que hizo. Y obviamente Natán pues tenía miedo, dijo, pues cómo voy a ir con este hombre, a lo mejor ahí me mata. Ahorita David anda en su mandado, anda mal de la cabeza, no sé qué le pasa, qué tal si ahí me mata. Entonces él se inventa ahí su historia, ¿verdad? Su inteligencia da para hacer esa historia, y pues se la dice a David. Dice, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola cordera que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija, ¿verdad? Aquí habla de una corderita. ¿Cuánta gente, hermano, tiene animalitos y tiene un gran amor por ellos? Sea un caballito, sea un cordero, cualquier animal, agarra tu cariño por ellos. Pues aquí te dan un ejemplo, que la corderita, de una corderita, ¿verdad? Que amaba mucho a este hombre. Y vino uno de camino al hombre rico, y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él. O sea que un hombre rico tuvo un visitante, dice, y tenía ¿verdad? No quiso tomar de sus vacas ni de sus animales, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para el que había venido a él, ¿verdad? Entonces dice que David se encendió en ira, el furor de David, ¿verdad? Dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Wow, hermanos. Fíjese, él decía que un hombre, por haber matado simplemente un animalito, haber hecho una injusticia, dice que era digno de muerte, y David lo más seguro es que iba a decir, acabo con ese hombre, que no viva. Dice, entonces, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia, ¿verdad? Pero usted cree que en ese momento David no le da ganas de matar a esa persona, obviamente, ¿no? Pero pues, por la ley dice, no, pues no. Pero uno, hermanos, por injusticias, hermano, la gente muchas veces mata, hasta por injusticias pequeñas, ¿verdad? Están en la cárcel. Dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá,
Y si esto fuera poco, te habría dado mucho más. O sea, le dijo, mira David, tú no eras nadie, tú eras el último de todos los hijos, eras el que no estaba ni siquiera para ser rey, pero puse en ti mi mirada, me pareció ponerte a ti. Como dice, te saqué de atrás del redil, ¿verdad? Te saqué de lo más bajo, te protegí cuando David te quería matar, te he cuidado, te he bendecido, te he dado todo. Y te pensaba dar más, te habría dado mucho más. Yo te pensaba dar mucho más. Dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías te heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías para que fuese tu mujer. Wow, hermanos, a ese hombre de Dios, a ese salmista, ese hombre que cuando tocaba su instrumento, ¿verdad?, la presencia de Dios se manifestaba. Ese hombre que hablaba con Dios. Mire, Dios le dice, estoy enojado contigo y te voy a castigar, ¿verdad? Dice, por lo cual ahora no se apartará de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías para que fuese tu mujer. Dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Wow, hermano. Lo que hizo David, hermano, era pecado de muerte. Lo que hizo David era un pecado para que Dios le quitara. Imagínese usted, hermano. Dios le quitó la vida a Saúl. ¿Por qué? ¿Por qué no dice la Biblia? Pero ¿por qué pecado lo menciona ahí? Dice que porque consultó a una divina y Dios no lo perdonó y le quitó la vida. Dice, por cuanto consultaste a una divina, le quitó la vida. Y aquí dice, David hizo un maldad bien grande, pero le dice el profeta, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. O sea, mereces morir, David. Tú mereces morir, mereces que Dios te quite la vida, cualquiera de estos. Pero ese Dios está perdonado y no vas a morir por esto. Y así no pasa con nosotros, hermano. Muchas veces pecamos y pensamos que el pecado es muy pequeño y que no pasa nada, pero a veces, hermano, el pecado a lo mejor no es para la muerte, pero sí es para disciplinas grandes. Pero muchas veces Dios nos perdona, nos da una oportunidad, y como a Saúl, ¿cuántas oportunidades le dio Dios? Una y otra y otra y otra. Pero no debemos nunca jugar, hermanos, con la paciencia de Dios, sino siempre tener temor de su palabra, tener amor por su palabra, respeto por él, ¿verdad? Más por, dice ahí, Natán dice, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Bueno, no murió él, pero murió su hijo, ¿verdad? Tanto pecó él como pecó Betsabé, porque Betsabé sabía que, ¿verdad? Desde el castillo a ella la podían ver. Ella pecó por mostrar su cuerpo, y también David pecó, pero aquí de alguna manera pues no menciona a Betsabé, ¿verdad? Porque obviamente también fue castigada, pues murió su hijo. ¿Usted cree que no sufrió? Cuando una persona muere un hijo, es una de las peores dolores que hay. Y dice, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Bueno, pues murió el niño de David y de Betsabé. Entonces vemos aquí, hermanos, pues cómo Dios reprende tremendamente a David,
y lo disciplina, lo castiga. ¿Qué sucede más adelante? Lo hemos leído en la Biblia, hermanos, y ¿qué vemos? Vemos que después, más adelante, Amón, ¿verdad? viola, ¿verdad? A la hija de David, a su propia hermana la viola. ¿A quién? A la hermana de Absalón, ¿verdad? Viola a su propia hermana, Amnón. Y después, ¿qué pasa con Absalón? Absalón se enoja porque era su hermana, tenía varias mujeres y eran hijos de una misma mujer. Entonces Absalón se enoja y después mata a Amnón. Y hay un desastre allí, hermano, la espada no se apartaba ahí de esa casa. Entonces, pues esto nos lo enseña la Biblia, no nada más porque vamos a la historia y digamos, ay, no se pasó David, ay, qué error tan grande, ay, mira nada más lo que hizo esta mujer, cómo se le ocurrió estarse ahí bañando, ahí, y por su culpa, ¿verdad? Pecó el rey. No, hermanos, eso es para que nosotros veamos, para que nosotros aprendamos, para que nosotros entendamos, hermanos, que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios amoroso, pero también es un Dios, hermanos, que muchas veces dice hasta aquí, ¿verdad? Así que, hermanos, por eso dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, un respeto a Dios, una veneración, amor a Dios, y también saber, hermanos, como decían ahorita, no hay nada oculto a sus ojos, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, que el plan de Dios, hermano, para David, aún así no se apartó, porque la misericordia de Dios hacia David fue grande, ¿verdad? Se extendió y le dio oportunidades y nunca lo dejó, nunca se apartó de él, ¿verdad? Nunca se apartó de él. Aunque un tiempo, ¿verdad?, cuando pecó, David se dice que cayó enfermo de muerte. Él se dice que, según los teólogos, que tuvo hasta cáncer por este pecado, hermanos, hasta cáncer tuvo él. Dice que mis huesos están podridos, mi cuerpo me duele, todo mi cuerpo, dice, no tengo vida, Señor, perdóname, ¿verdad? Hasta que igualmente, hermano, perdió el gozo de la salvación, perdió, hermanos, la certeza de que era agradable a Dios. Lo mismo pasa con nosotros cuando estamos en pecado, decimos, ay, me ama Dios, no me ama, no sé, es que estoy pecando, y pierdo uno el gozo de la salvación, ¿verdad? Aunque no perdamos la salvación. Entonces, vamos ahí vamos ahora a Primera de Samuel. Primera de Samuel. No, perdón. A Primera de Reyes. Entonces vemos cómo Dios es un Dios misericordioso con quien Él quiere, hermanos. Si Él quiere, hermanos, le quita la vida a justos y a injustos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios permitió que Urías muriera, hermanos? ¿Por qué? Si era un hombre justo, era un hombre valiente, era un hombre fiel a Dios, fiel en todo. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es un Dios, hermano, soberano, y solamente Él entiende los caminos. ¿Por qué? Porque permite unas cosas que para otros a veces son injusticias, pero para Dios, hermano, cuando conocemos a Dios y lo entendemos, sabemos que para todo lo que sucede en nuestra vida, hermano, es su plan perfecto, ¿verdad? Primera de Reyes 11.